Amados, ¿cómo están? Que el Señor les bendiga. ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Se está por ahí? Amén. Bueno, amados, le damos gracias al Señor por permitirnos poder compartir su palabra. Es hermoso compartir su palabra. Aunque estemos en el desierto, aunque estemos pasando tormenta, aunque estemos en pesadillas, aunque estemos en momentos difíciles, de dificultad, de dolor, de angustia, no hay nada más hermoso que seguir en lo que el Señor nos encomendó, seguir predicando. Así le demostramos al Señor que estamos haciendo algo no por vista, sino por fe. No lo estamos haciendo para recibir el aplauso de la gente, sino que lo estamos haciendo por amor a Él. Y eso es lo que le falta a muchos cristianos, le falta a muchos hombres y mujeres que el Señor llama, que todo lo que hagamos para el Señor lo hagamos con identidad, conociendo tu identidad en Cristo. Por eso hoy día quiero compartir este mensaje sobre la identidad espiritual o la identidad en el Espíritu. Muchos cristianos, y tú lo ves por los resultados o los hechos, muchos cristianos han perdido la identidad en Cristo y van a buscar respuestas en lugares donde Dios no va a hablar, en lugares donde Dios no se manifiesta, donde Dios no, no va a sacar a la luz lo que necesitas ver o lo que necesitas saber. Por eso la identidad espiritual o en Cristo, recuerden que Cristo es espíritu, el Señor es espíritu. Si no la tenemos resuelta, eh, algo pasa en nuestra vida. Y créanme que no es bueno. Todos comenzamos el ministerio, todos comenzamos nuestra vida, todos acogemos el llamado del Señor, preguntándonos como se preguntó Moisés, ¿quién soy yo? Y es algo que tenemos que aprender a resolver en nuestra vida. La identidad en Cristo, la identidad espiritual que somos. Por eso somos tripartitos. Está hecho así, es el diseño del Señor. No es algo que se le ocurrió a alguien, no es una teoría, ¿no? Es algo que Dios creó. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender a conocer lo de Dios, a conocer lo que el Señor quiere hacer con nuestra vida. Usted sabe que no tan solo el Señor te llama, sino que también te aparta, te escoge para una misión, te escoge para un propósito. Por eso muchos son los llamados. Y el que atiende el llamado, bien, bien, bien. Pero luego viene un momento que Dios te escoge para algo. Te escoge para ser parte de su reino, para llevar el evangelio. Te da un ministerio porque Dios no te envía vacío. Dios te manda con autoridad, con poder. Por eso si estamos acogiendo el llamado del Señor, es importante que sepas que en este llamado tú te tienes que formar en identidad en Cristo. Porque si no tienes identidad, créeme que es muy difícil ser escogido por el Señor. Que te escoja para una misión, que te escoja y te revista de su gracia, de ministerio, para llevar a cabo su reino. ¿Cuánto están entendiendo? Por eso la identidad, hay muchos que la han perdido. Hay muchos que, les vuelvo a repetir, acogen el llamado del Señor, pero como no se desarrollan,
Nunca entienden para qué Dios te escogió. Y puedes pasar años en una iglesia, solamente cogiendo el llamado del Señor, pero sin desarrollo, sin saber cuál es la función que tienes en el cuerpo, la función que tienes en este mundo para llevar una palabra, para ministrar. Por eso la identidad es saber que somos una nueva criatura. Hay un cambio radical en nuestra vida. Eso es tener identidad en Cristo. No tan solo atendemos el llamado, sino que sabemos para qué el Señor nos escogió. Y estamos llevando a cabo eso que el Señor encomendó. Saber que somos hijos, saber el Padre que tenemos, conocer a nuestro Señor. Mira, en Éxodo capítulo 3 versículo 11 versión PDT, dice, pero Moisés le dijo a Dios, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para ir antes del faraón y sacar a los israelitas de Egipto? ¿Quién soy yo? Esto fue en el momento donde se le apareció el Señor. Todos tenemos, vamos a tener ese proceso, todos vamos a tener esa duda. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo en ti, Jesús? ¿Quién soy yo en tu reino? ¿Cuál es la función por el cual me llamaste, me escogiste? Una cosa es el llamado y otra cosa es que Dios te escoja. Y el escoger, Dios ya lo tiene preparado, Dios ya lo tiene resuelto. Es cosa de atreverse, es cosa de ir a tomar eso que el Señor tiene para ti. Por eso podemos pasar, yo conozco tanto de tantas personas que pasaron años en las iglesias, años, acogieron el llamado del Señor, el llamado al arrepentimiento, el llamado a que Dios los saque del pecado, a la libertad, pero nunca entendieron para qué el Señor los escoge, cuál es el propósito. Por eso son muchos los llamados, muchos los llamados. El Señor te llama y muchos aceptan a Cristo, muchos se bautizan, muchos pertenecen a la iglesia y van a la iglesia, pero nunca supieron para qué el Señor los escogió. Y eso por falta de identidad. Nunca has sabido cuál es tu ministerio. Esas son las cosas que tenemos que descifrar, esas son las cosas que nos hemos propuesto en nuestra vida para darle destino a las personas. Darle saber cuál es el propósito, que tienes ministerios en tu vida y que se deben desarrollar. Dios no te llamó solamente para que lo aceptaras en su corazón, sino que Dios te llamó para que trabajaras en Él, seas parte de Él y conocer algo maravilloso, algo más grande. Por eso Moisés dijo, ¿quién soy yo? Y como él no sabía quién era, como él no sabía quién era, miraba al faraón y miraba al pueblo, imposible. Los miraba imposible de cumplir con el plan del Señor. ¿Por qué? Porque tenía un problema de identidad. Recuerden que Moisés estaba viviendo su primer desierto, después que salió de Egipto a los 40 años, y después fue tratado por 40 años su primer desierto. Cuando el Señor lo procesó, en el desierto lo procesó. Por 40 años en el desierto anuló los 40 años primero que él había sido formado. Había sido formado en los pactos satánicos, en los pactos siniestros, donde había idolatría, paganismo, donde Dios no estaba. Por lo tanto, los primeros 40 años de Moisés fueron en servicio a Satanás. Y luego Dios lo saca de ahí y lo lleva por 40 años
a quemar toda esa etapa de su vida, a formar en él una nueva criatura. 40 años el Señor en el desierto anuló todo eso. ¿Por qué creen que Satanás peleó el cuerpo de Moisés? ¿Por qué crees que Satanás peleó el cuerpo de Moisés? Porque creía que le pertenecía, porque por 40 años le sirvió a sus rituales. Por 40 años se sometió al paganismo, a la religión. Por eso después él se hizo tan enemigo del paganismo. Por eso él después entendió por qué no era bueno hacer imágenes. Por qué él después entendió por qué no era bueno desobedecer. Por eso tenemos que estudiar la vida de Moisés. La vida de Moisés se refleja mucho a cómo vivimos en estos tiempos. De cuando Dios nos llama y acogemos el llamado, pero traemos tantas cosas de Egipto, traemos tantas cosas por falta de identidad. Porque les vuelvo a repetir, los que estamos aquí hemos acogido el llamado del Señor. El Señor nos ha lavado, nos ha perdonado, nos ha reconocido, nos bendice, está con nosotros. Pero como decía alguien por ahí, son otros 20 pesos de saber para qué Dios te escogió, qué es lo que significa ser escogido por el Señor. Ser escogido tiene que ver con propósito, tiene que ver con ministerio, tiene que ver para lo que el Señor te diseñó. Y no te diseñó el Señor para cosas pequeñas. El Señor te diseñó para cosas grandes. Ahora, ¿qué es lo que tú ves grande? ¿Qué es lo que hoy día la iglesia enseña que es grande? Todo tiene que ver con dinero. Todo tiene que ver con multitudes. Todo tiene que ver con cosas grandes. Pero hoy día, mira, esto es lo que me decía el Señor. Y yo lloré, y lloré, y me corrían las lágrimas hoy día porque es lo que realmente anhelo en mi vida ministerial. Cuando Pedro le dice al paralítico, no tengo plata ni oro, más lo que tengo te doy. Entonces, hoy día hemos tergiversado el evangelio. Y parece que hoy día la prosperidad tiene que ser a través del oro, a través de la plata, a través de lo que tienes, de los recursos. ¿Y sabes lo que para mí la verdadera riqueza es que estés lleno de la presencia del Señor? Para mí la mayor riqueza es que tengas al Espíritu Santo como tu mejor aliado, el que tú le abres la puerta de par en par y Él mora en tu vida. Para mí lo más valioso es ser el templo de su Espíritu, el templo del Espíritu Santo. Esa es mi riqueza. Eso es lo que le doy valor y no hay dinero en la vida que me pueda hacer cambiar de opinión. No existe nada. Entonces hoy día la iglesia pareciese que el más espiritual es el que más tiene. Y podemos ver a Pedro, es claro. Y por eso hemos perdido el plan, hemos perdido el propósito, hemos perdido para qué el Señor nos sacó del llamado, para llevarnos a algo mayor. Y así estamos nosotros. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para ir a las tinieblas del faraón? El faraón representa a Satanás. Era el mayor gobierno. ¿Quién soy yo para enfrentar a Satanás? ¿Quién soy yo para libertar? ¿Quién soy yo para romper cadenas? ¿Quién soy yo para llevar a las personas a la promesa? ¿Quién soy yo para que estar en medio del desierto sea la brújula que necesita? Por eso es necesario ser procesados, iglesia. Por eso el Señor, su primer desierto de Moisés es que le enseñó cómo moverse, cómo sostenerse, cómo avanzar, cómo cumplir el plan de Dios, para luego ir a su segundo desierto. Él ya iba instruido, él iba preparado. Por eso no tengas en poco el desierto.
En el desierto el Señor se manifiesta. En el desierto puedes conversar con el Señor. En el desierto el Señor se te aparece. En el desierto el Señor hace promesas y luego las cumple. ¿Cuánto están entendiendo? Identidad, identidad en Cristo. Yo creo que muchas veces solamente el cristiano se queda con que Dios te perdona. El cristiano se queda con que el Señor te saca del pecado, te bautiza, pero, pero hay cosas más profundas que las personas no pueden comprender ni entender. Y como astutamente, astutamente Satanás cambió el foco de la iglesia, se metió en las iglesias. Y muchos pastores que se levantaron perdieron la identidad y se han ido detrás de las obras, se han ido detrás del dinero, de la prosperidad y mantienen entretenidas a las personas en las iglesias. Cada uno va a tener que dar cuenta, cada uno. Y por eso yo les puedo decir que sé con certeza lo que el Señor me encomendó. No tan solo acogí su llamado, sino que el Señor me apartó, me separó para predicarle a ustedes sobre el propósito, sobre la identidad en Cristo. ¿Cuántos saben de aquí que son pastores? ¿Cuántos de aquí saben que son profetas? ¿Cuántos de aquí saben que son maestros? ¿Cuántos de aquí saben que son evangelistas? ¿Cuántos de aquí saben que son apóstoles? ¿Cuántos de aquí saben que tienen dones? Y son las cosas que tenemos que desarrollar, porque sabes que los cambios tienen que ser genuinos, no cambios a la naturaleza humana. Tú sabes que la gente tiene cambios, sí, con sus fuerzas sí lo tiene. Hay gente que con sus fuerzas puede hacer cambios, pero no es lo mismo que estar en Cristo, no es lo mismo con la identidad de Cristo. Los cambios no son los mismos. Por eso muchas veces nosotros queremos cambiar comportamientos de nuestra vida sin haber cambiado el corazón. Esa es una naturaleza que no podemos cambiarlo nosotros. Cristo lo puede hacer. Cristo puede cambiarte, puede transformar tu corazón. Por eso la gente muchas veces hace cambios, pero no cambia el corazón. Esto es lo más parecido a, a querer lavar un vaso. Usted meta un vaso del agua de la llave, meta un vaso y quiera lavarlo, pero usted lo da vuelta. El vaso se lava por fuera, pero por dentro sigue sucio. Así son los cambios humanos, así son los cambios con otras propias fuerzas. Quieren cambiar profundamente, pero no lo pueden lograr, porque es a través de Cristo. Imagínese un vaso sucio, métalo debajo de la llave, pero lo da vuelta. Y vea cómo se moja por fuera, cómo se lava por fuera, pero por dentro sigue teniendo lo mismo. ¿Cómo podemos limpiar eso? Es fácil darlo vuelta, sí, pero muchas veces no sabemos cómo. Solo Cristo. Si quieres realmente tener un cambio rotundo, un cambio radical, deja que Dios obre en tu vida, sal del llamado y entra a lo que Dios te escogió. Y eso se logra con una fe no fingida. Eso se logra anhelando, deseando de lo más profundo de tu corazón. Por eso no confundas la fe con la emoción. Y aquí es donde muchos
se quedan, confunden la fe con la emoción. Y eso en Cristo no puede ser. A veces la palabra te toca, te llena, pero la fe sin obra es muerta. No hay una acción, ¿sabes por qué? Porque cuando tú vas a saber que tu fe es emocional, cuando, cuando, cuando es confrontada, cuando es confrontada el momento, cuando tienes que poner la palabra, la obediencia y tantas cosas en medio de circunstancias que no están a tu favor, que las puertas no se abren. Por eso la fe, una fe fingida, se nota inmediatamente. ¿Por qué? Porque no trae obras. La emoción se cae al momento de ser confrontada a la prueba. Se cae inmediatamente. Porque la fe sin acción es emoción. La fe sin acción es emoción. Mira, cuando, cuando Satanás quiso tentar a Jesús, Satanás le dijo algo muy cierto. Di la palabra, di la palabra. No que hagas la palabra, no hacer la palabra, sino que di la palabra. No habló de hacer, sino que habló de decir. ¿Por qué? Porque el diablo bien sabía que Dios con la palabra crea, con la palabra se cumple, con la palabra sale toda la luz. Entonces, nosotros tenemos que saber que cuando tenemos una fe no fingida y es genuina, nosotros le vamos a hablar al problema con fe. Nosotros le vamos a hablar a la crisis con fe. Nosotros a la enfermedad le vamos a hablar con fe y no vamos a tomar direcciones, ni vamos a correr ni a la derecha ni a la izquierda para ir a buscar un resultado. No vamos a ir detrás de la mejor pastilla, ni de la mejor inyección, ni del mejor tratamiento. No, no, porque la fe no fingida espera en el Señor. Espera lo que Dios tiene para ti. Espera. ¿Y por qué la gente fracasa? Por falta de identidad, por falta de relación, por falta de integridad con el Señor. Por eso, iglesia, el Señor nos dio 66 libros, no para que lo tengamos de adorno, la Biblia en la casa. Nos dio 66 libros para que aprendamos de Él, aprender a conocer a nuestro Dios, para que aprendas qué es lo que realmente le agrada al Señor y para que aprendas lo que realmente le desagrada al Señor. Recuerda que todo esto lo hacemos no es para agradar a nada ni a nadie, excepto es para agradar a Dios. No es por otra cosa el Evangelio. Por eso nosotros tenemos que aprender que si el Señor te está llamando, no para solamente para sacarte del pecado, no para liberarte, sino que tiene un plan contigo, un propósito contigo. Y Dios desde tantas formas te ha hablado. Cuando su voz no es suficiente. Dios te habla que tienes un ministerio, que tienes que trabajarlo. Mira, no sabes cómo, pero deja que el Señor obre. Nadie empieza sabiendo. Todos empezamos con temor, equivocaciones, con errores, incluso hasta con fracasos, pero es parte de. Entonces tenemos que salir de eso. ¿Cuándo fue la última vez que le predicaste a un vecino? ¿Cuándo fue la última vez que le predicaste a un compañero de trabajo? ¿Cuántas perlas te has ganado? Y eso pasa, esto es lo que yo veo mucho cuando hay demasiada enseñanza sin práctica. La gente se acostumbra, es como un pescadito que le den comida, que le den comida y que el sermón cada vez sea mejor y sea más grande y sea más contundente.
pero solamente te acostumbras a alimentarte y no te vacías de lo que recibes. Por eso el ministerio de Dios, no todos acogen esa oportunidad de ser apartados para Él. Es más fácil el llamado, muchos serán los llamados, pocos los escogidos, porque para ser escogido por el Señor tenéis que morir, tenéis que desarrollar la identidad en Cristo, nacer de nuevo, ser nueva criatura, tener cambios profundos, radicales. Y por eso el Señor te va a hablar, el Señor te va a hablar una y otra vez. El Señor habla, 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 y el problema es que no lo oyes. No oímos la voz del Señor. El Señor te pone pastores para que te prediquen, que salgas del llamado y entres a lo que Dios te apartó, que hay un lugar escogido por el Señor para tu vida. Y los pastores te hablan, te levanta profetas para que te hablen. Y todavía no lo escuchas, todavía no atiendes el llamado. El Señor te habla en la alabanza, cuando pones alabanza. Y muchas veces dices, sí, Señor, sí, esta vez sí, sí. Y ahí quedamos. Te lo digo porque yo también lo viví, pero no es bueno. Te ha puesto hasta impíos para que te hablen y todavía no escuchas. ¿Y sabes qué es lo que pasa con esto? Es que Dios pone un cielo, te viste el cielo de luto, pone un cielo oscuro de tinieblas. Hoy día leía yo Isaías 50, donde habla sobre cuando nadie atendió a su llamado, cuando nadie atendió para que el Señor lo escogió. Te lo voy a leer, Isaías 50, capítulo 50, versículos 2 y 3, versión PDT. Dice, porque no había nadie cuando llegué, esto está diciendo el Señor, porque nadie contestó a mi llamado, nadie contestó a mi llamado. Y aquí Dios dice, en mi brazo tan corto que no es capaz de salvarlos. El Señor le hace la pregunta, ¿acaso no soy capaz de salvarte? Luego le dice, ¿es que no tengo fuerzas para rescatarlos? Dice, yo sequé el mar con con una orden, y convertí los ríos en desiertos. Los peces se asfixiaron por falta de agua y murieron de sed. Dice, yo vestí los cielos de oscuridad, vestí los cielos de oscuridad y hice un vestido de luto para que se cubrieran. Aquí el Señor viste de luto el cielo. Y ahí es donde vas a mirar al cielo y no vas a ver nada. Estar oscuro. De todas las Biblias hay distintas versiones, pero todo tiene que ver con un cielo oscuro, de tinieblas, cerrado. Cuando una y otra vez el Señor te habló, usó pastores, usó profetas, usó ministros, usó alabanza, usó hasta los impíos para hablarte, pero no estuviste, pero no contestaste el llamado del Señor. Entonces, hay cielos oscuros, sí. Por eso siempre es bueno preguntarse por qué vivimos siempre situaciones difíciles, problemas, crisis difíciles. Por eso no confundas la consecuencia con el propósito. Porque lo que para ti puede ser un propósito, un proceso, para el cielo es consecuencia. Por eso no confundas. No confundas lo que para ti puede ser un proceso de Dios y para el cielo es una consecuencia. Y esas son las cosas que tenemos que identificar. Esas son las cosas que tenemos que aprender.
¿Y cómo podemos aprender a no estar con un cielo de luto? ¿Cómo podemos aprender que realmente lo que vivimos no es prueba de Dios, no es plan de Dios, sino que es consecuencia? La única forma es entrar en esa intimidad con el Señor, de anular. Tú no sabes que muchas veces has escuchado una voz del Señor, pero ha sido tu emoción la que quiso escuchar eso. Recuerda que hay alguien que te conoce más que tú y es el enemigo. El enemigo sabe lo emocional que eres. El enemigo te conoce. El enemigo sabe lo que quiere escuchar. ¿Por qué? Porque ha trabajado muchos años en tu vida. Entonces, ¿por qué nadie contesta al llamado del Señor? ¿Por qué nadie escucha el mensaje y lo toma en serio? Y realmente busca salir al cambio, buscar a ser una nueva criatura en Cristo, a tener un cambio radical. Atendemos no tan solamente el llamado, sino para qué el Señor nos escogió. Tenemos una identidad en Cristo. Todos empezamos así como empezó Moisés. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo, Señor? ¿Quién soy yo para cumplir este plan? ¿Quién soy yo para ser usado para liberar un pueblo, para enfrentar al diablo, al faraón? ¿Quién soy yo? Y esas son las cosas que se resuelven en el proceso, en el desierto. Pero no, muchas veces no queremos estar ahí. Y no hay hombre de Dios que no haya pasado por el desierto. No hay hombre de Dios que no haya pagado el precio. Y en este proceso no hay hombre que no se haya equivocado. No hay hombre que no se haya equivocado y que haya cometido pecado. Todos, todos nos hemos equivocado, todos hemos pecado, todos le hemos fallado al Señor. Este proceso no es para perfectos. Este proceso es para imperfectos, para ser tratados, transformados, para llevarlos como la luz de la aurora que va de aumento en aumento, hasta que en algún momento va a llegar la perfección y eso va a ser en Cristo, cuando ya estemos con Él. Pero trabajamos en Él. Mira Pedro, Jesús, el amor de Jesús restauró a Pedro. Se equivocó. El amor de Jesús restauró su ministerio. Cuando Pedro se equivocó, Jesús no lo acusó, ni siquiera le mencionó que lo había negado. Ahí está escrito en su palabra. Jesús le preguntó algo: hijo de Jonás, ¿me amas? Eso es lo único que le preguntó. No le preguntó el pecado, no, no, no. Le dijo: hijo de Jonás, ¿me amas? Tres negaciones. Recuerden que Pedro lo negó tres veces. Tres veces Jesús le preguntó. En esas tres habían tres restauraciones. Tres veces lo negó, tres veces le preguntó y tres veces lo restauró el Señor. ¿Cuántas veces caíste? No importa. Dios está listo para restaurarte. Y eso es lo que tienes que saber. Todos nos equivocamos. Y llegamos a la estatura que el Señor nos quiere. Cuando cuando te dejas restaurar, cuando dejas que el Señor haga la obra en ti, no con tus fuerzas, no busques cambiar tus conductas con tus fuerzas, porque hay algo más profundo que cambiar. El ejemplo que les daba es como lavar el vaso, pero el vaso está sucio por dentro, pero usted lo mete al agua, pero dado vuelta.
y se lava por fuera y por dentro, usted no sabe. Eso lo hace el Señor. El Señor es el que lava, el que limpia, el que juega por dentro de nuestro corazón. Jesús no le preguntó por qué me negaste, por qué me fallaste, por qué dudaste. Le preguntó, ¿tú me amas? Eso quería saber el Señor. Porque el Señor sabía que esto es con amor. Porque servirle a Dios se trata de amor. Porque el ministerio no se sostiene con talento, con capacidades humanas. Es imposible. Eso te lo digo yo. El ministerio se sostiene con amor. Y si hay algo que te puedo decir este día, si yo estoy aquí y llevo 10 años como pastor, si yo estoy aquí, lo único que me ha sostenido ha sido el amor a Dios. Y saber que en estos 10 años he desarrollado una identidad en Cristo. Y sé que salí del llamado y pasé a ser un escogido para predicar esto, esta verdad a estos tiempos, sacar a la gente del entretenimiento, sacar a la gente que pareciese que las riquezas genuinas, verdaderas, son el oro, la plata, la prosperidad, la casa, el auto, el mejor sueldo, el mejor trabajo. No, no, no. Les vuelvo a repetir, como Pedro dijo, no tengo plata ni oro, más lo que tengo te doy. La verdadera riqueza está en Cristo. La verdadera identidad de un hombre de Dios, la identidad espiritual, está en Cristo. Y tiene que ver con el poder de Dios, con la unción de Dios, con el Espíritu Santo en tu vida. Esa es la verdadera riqueza. Lo demás viene por añadidura. Si aplica los principios funcionan para todo, para los buenos, para los malos, para los del mundo, para todos. Los principios están hechos para todos. Es como la luz del sol, es para todos. Y si tú aplicas principios, van a funcionar. Pero eso no es lo importante. Por eso su palabra es clara, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, más todo lo demás será añadido. Pero lo que la iglesia mandó y cambió el rubro donde se metió Satanás, es que empezaron a buscar toda la añadidura, a suplir la añadidura, a suplirse con la añadidura, a desarrollar. Y ahí se han quedado pegados por años. Y cada vez el templo más grande, y cada vez la mejor pantalla, y cada vez la mejor alabanza, adoración, pero no una palabra de cambio. No una palabra que te saque del llamado, no una palabra que te hable de tu identidad en Cristo. Aman a Dios porque las cosas están bien, pero dejan de amar a Dios cuando el Señor los mete en un proceso, cuando el Señor los quiere transformar. Por eso tener identidad en Cristo tiene que ver con dominio sobre la carne, dominio sobre tus emociones, dominio sobre tu vida almática. Dejaron de predicar, de hacer crecer el espíritu. Los mensajes están adecuados para tu carne. Los mensajes están adecuados para tus emociones. Por eso la gente se llena en las iglesias. La gente quiere ir a buscar lo bueno, lo bueno, lo bueno. Pero cuando alguien les habla de la carne, les habla de su vida almática, la gente no quiere. Quedan vacías las iglesias. Eso es lo que vamos a ver ahora en estos tiempos, la conversión de muchos que van a salir y van a dejar estos ministerios, te lo digo como profeta. Van a renunciar, pastores que tenían liderazgo, tremendas iglesias van a renunciar, porque se dieron cuenta que el mensaje lo equivocaron. Hablaron solamente de fe, prosperidad, bendición, de riquezas materiales y de nada espiritual.
No, nos le enseñaron a matar la carne, a odiar tu carne. Por eso tener una identidad en Cristo es tener dominio sobre tu carne y sobre tus emociones. Les aseguro que cuando empiezan a ayunar de verdad, empiezan a orar, empiezan a leer la palabra, que ya no van a moverse por la carne ni por las emociones. Se empieza a generar una separación, empiezan a cambiar los gustos. Ya tú tienes gustos por la carne, tienes gusto por las sensaciones, las emociones. Y eso es lo que a nosotros nos mueve. Todas esas cosas a través del ayuno y la oración empiezan a morir, empiezan a morir. Por eso las cosas que antes te gustaban ya empiezan a disminuir, ya no te gusta lo que a la carne le gustaba antes. Empiezas a perder el gusto por muchas cosas del mundo, cosas que gobernaban tu vida, empiezas a perder esa atracción, ese gusto. Por eso el espiritual no es que no tenga alma, el espiritual no es que no tenga emociones, es que las tiene dominadas. El espiritual es el que deja de sentir emocionalmente. Si usted descubriera que muchas cosas, muchas palabras que el Señor trajo a tu vida eran para tu espíritu, pero las tomaste emocionalmente. Por eso la palabra no salió a la luz. Por eso la palabra no fue bien sembrada. Por eso la palabra no trajo frutos. Cuando están aprendiendo, el espiritual es el que tiene dominada el alma. El espiritual es el que le pone límite a sus emociones. Le pone límite a sus emociones. Este es el diseño tripartito por Dios, no es del hombre. Esto lo creó el Señor y a nosotros no nos enseñaron a esto. A nosotros nos enseñaron a alimentar la carne, a vivir en un mundo almático y no vivir con reglas, no vivir con obligaciones, no vivir con disciplina, que esas son las cosas que ayudan y mantienen una vida espiritual. ¿Usted sabe por qué los judíos son más prósperos? Porque tienen todas estas cosas desde pequeños. Al niño no le preguntan si quiere ir o no quiere ir. Al niño no le preguntan si cómo se tiene que vestir, si es lo que quiere. No, se tiene que moldearse al modelo que ya está establecido, al judaísmo. Al niño no le consultan si qué cree de los pactos, qué cree de la obediencia, ¿no? Él tiene que hacerlo. Entonces, formado, por eso usted cuando conoce a un judío, él tiene reglas que no tranza, no juega como jugamos nosotros. Son disciplinados, ordenados, creen en cosas que a nosotros nos cuesta creer. Ese es el pueblo de Dios. Por eso aprendamos. Cuando el Espíritu no tiene el timón de tu vida, no va a percibir lo de Dios. Porque cuando Dios no tiene el timón de tu vida, lo tiene el alma. Si Dios no tiene el comando de tu vida, el manubrio de tu vida, el timón de tu vida, lo tiene el alma. Por el alma te mueves, por el alma escoges, por el alma crees. Y eso es no tener identidad en Cristo. Por eso hay gente que percibe en el alma y cree que es el espíritu.
Conozco mucha gente así que Dios me dijo, y Dios me dijo, y Dios me dijo, y no se ve nunca nada espiritual. Aprendamos. Imagínense un pastor emocional, que existen muchos. Imagínense un profeta emocional. Ese es un mono con navaja. Es un mono con navaja. Porque profetizan en base a las emociones. ¿Qué ministran? Ministran emoción. Por eso apretamos, iglesia. No nos cansemos, dejemos que el Espíritu Santo nos ministre, dejemos que la palabra nos ministre. El Señor tiene una multiforma gracia de ministrar nuestra vida. El problema no es Dios, el problema somos nosotros, que no estamos atentos. El Señor dio 66 libros para hablarte. ¿Cuánto lees? El Señor usa pastores, profetas, alabanza, momentos. Hasta los impíos el Señor usa para hablarte muchas veces. Salgamos de ahí y hagámonos sensibles. Salgamos de solamente cambiar nuestras actitudes, nuestras conductas y vayamos a algo más profundo. Salgamos de muchos los llamados y pocos los escogidos, sino que sal del llamado, te llamó el Señor, ya estás aquí, ahora ve, porque el Señor te escogió para algo, te escogió para algo, no te escogió para escuchar siempre, sino que también te escogió para ministrar. Por eso no hay excusas para el Señor, no importa lo que puedas estar viviendo en la peor pesadilla de tu vida, puedas estar viviendo en la peor enfermedad de tu vida, pero si crees en el Señor y si buscas lo genuino del Señor, toda esa pesadilla el Señor la va a convertir en un testimonio que va a ministrar la vida de muchos, en un testimonio hermoso, en un testimonio sanador, en un testimonio de libertad. Por eso, si en tu vida no hay pesadillas, si en tu vida no hay persecución, si en tu vida no hay burla, si en tu vida no hay traiciones, si en tu vida no hay enfermedades, no hay crisis, no hay testimonio, no hay gloria, no hay victoria y mucho menos desarrollo ministerial. ¿Cuánto están entendiendo? Por eso lo que puedas estar viviendo, conviértelo en un testimonio. Por lo que puedas estar pasando, conviértelo en una oportunidad para la gloria de Dios. Sal del llamado, ya estás, acogiste el llamado. Este ministerio te quiere desarrollar, te quiere llevar a ser escogido, que subas un nivel espiritual, que significa lo que es espiritual. Yo no podría estar aquí si yo no me hubiese desarrollado espiritualmente, si yo no hubiese aprendido a matar mi carne, a matar mi vida almática. Usted no sabe cuánto gobernaba mi vida estas cosas. Usted no sabe lo que tuve que morir para estar aquí. Entonces soy un convencido, mi identidad en Cristo a través del Espíritu Santo me dice que estar aquí ha sido porque escogí lo que el Señor tenía para mí y me siento pleno en Cristo.
Siento que la palabra del Señor cada vez yo me he enamorado más de ella. Cada vez veo cosas mayores de las que veía antes y no tengo temor a nada. Y me gustan los conflictos, me gustan las peleas, me gustan las crisis, me gustan las cosas que vienen a tu vida y no tan solo a mi vida, sino que a otros, para poder darle un mensaje, una palabra de vida, una palabra, una oportunidad de un testimonio glorioso en Cristo Jesús, de vencedor. El Señor nos llamó a ser cabeza y no ser cola. Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Entonces, cuando tú vences todo lo que viene, porque el enemigo viene a atacar, sí, pero dale gracias. Ríete, gózate, aprende a reírte en medio de los problemas, aprende a gozarte, aprende a dormir en paz. Aprende a mirar tu futuro en Cristo, no tu futuro terrenal. ¿Sabes cuánta gente vive acomplejada? ¿Cuánta gente vive preocupada pensando en su futuro terrenal? ¿De qué va a ser tu vida? ¿De cómo voy a llegar a la vejez? ¿Quién me va a proveer? ¿De dónde tener los recursos? ¿Dónde? Yo lo solté. ¿Sabes por qué? Porque mi identidad en Cristo me dice que yo soy hijo y que Dios no desampara a sus hijos. Yo no sé cuál es el plan terrenal que Dios tiene aquí. Yo me voy a enfocar en el plan celestial y vendrá una u otra estrategia en lo terrenal y bueno, y la haré, los principios. Pero el enfoque tiene que ser en los cielos. ¿Dónde dijo Jesús que había que hacer riqueza? ¿Aquí en la tierra? ¿Terrenal? No, 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 en los cielos. Por eso no viva afanada, no viva afanado. Entréguele las cosas al Señor. Tenga paz. Pida sabiduría, pida inteligencia para llevar este mundo más fácil. Que tu fe sea trabajar menos y ganar más. ¿Por qué? Porque así le das el tiempo al Señor. Eso que dice en Isaías. Porque nadie contestó a mi llamado. Porque no había nadie cuando yo llegué. Nadie lo espera al Señor. ¿Y qué pasa cuando suceden estas cosas? El cielo se vuelve de luto. Hay tinieblas. Y después creemos que es parte de la prueba. No. Para ti puede ser una prueba, pero para el cielo es una consecuencia. ¿Por qué? Porque no atendiste al llamado del Señor. No contestaste. No estuviste ahí cuando el Señor te quería en ese lugar. Ahí tenía algo para ti. Imagínese cuando el Señor me dice, Daniel anda a Miami, nunca había ido a Estados Unidos. Eran palabras mayores ir a Estados Unidos, por plata, por todo. Y le digo, Natalia, vamos a Miami. Y Natalia, muy obediente, sí, vamos a ir. Y ahí el Señor tenía la palabra de los milagros. Ahí es donde el Señor estaba. Y soltaba la palabra. Di la palabra, le dijo Satanás a Jesús. Di la palabra. Porque todos los que hablamos de parte del Señor diciendo la palabra sabemos que se va a cumplir. Entonces Adalberto dio la palabra, di la palabra. El Espíritu Santo cayó y le dijo, di esto. Y así se cumplió. Pero había que estar. Yo no le pregunté si Dios iba a estar, no, no, yo solamente obedecí. Hay que ir a Miami, voy a Miami. Y ahí estaba el Señor. Entonces, pastor, ¿por qué la gente tiene cielos de luto, de tinieblas? Y una y otra vez viven cosas que cada vez las hieren más, cada vez duele más. En vez de salir victoriosos, salen destruidos.
fracasados, derrotados, incrédulos. ¿Y por qué? ¿Por qué otros cuando viene la prueba? ¿Por qué cuando otros viene la tormenta, la crisis, se gozan, tienen paz y tienen testimonio de gloria y tienen testimonio de poder y tienen testimonio de una palabra hecha vida, un di que se cumplió a la perfección, que Dios no se equivoca? Esa es la diferencia de cuando el Señor llama y tú estás atento. ¿Por qué? Porque no dejas la sintonía del Señor, no dejas de orar, no dejas de ayunar, no dejas de leer los 66 libros que el Señor nos entregó para conocer a Dios, no dejas de consagrarte para Dios, no dejas de desarrollar tu fe, sino que la sigues alimentando. Recuerden que la fe viene por el oír la palabra del Señor, no tienes excusa para no conectarte. Eso hace la diferencia. Para tener años de ministerio con testimonios de sanidad, de gloria, de poder, de cosas sobrenaturales, de reino. Pero ¿sabes qué? El enemigo disfrazó todas estas cosas y mucha gente se pierde mirando las luces, mirando las pantallas, mirando las lindas alabanzas, los lindos coros, los lindos instrumentos y todas esas cosas. El lugar, la infraestructura. Muchos buscan eso, pero les aseguro que muchos están en el llamado. No han ido a buscar su porción, lo que el Señor tiene, lo que lo escogió, porque nadie le incomoda su carne, nadie le incomoda su vida almática, nadie cuestiona su estilo de vida, sus creencias. Y la palabra a nosotros, Juan el Bautista, su primer mensaje fue arrepentidos, su aparición fue arrepentidos, el más grande, el profeta más grande que dice la Biblia. Y todos los días tenemos que arrepentirnos. Creencias, actos, actitudes, tantas cosas equivocadas que vivimos, todos nosotros. Por eso es un tiempo, iglesia, de salir quién soy yo, quién soy yo. Eso le dijo Moisés a Dios, quién soy yo. ¿Por qué? Por falta de identidad. No sabía que el Señor lo había escogido para liberar. No sabía que Dios lo había escogido para cambiar la historia. Y no sabes que Dios te llamó para cambiar la historia de tu vida generacional. ¿Sabes cuánto dura una cadena de maldad? ¿Sabes cuánto dura una maldición? 160 años, 4 generaciones, 4 generaciones. ¿Cómo puedes cortar con eso? ¿Cómo puedes cortar con eso? Con algo que está establecido. ¿Cómo puedes entregarles bendición a tus hijos? ¿Cómo puedes hacer que tus hijos nazcan en bendición y no en maldición? ¿Cómo? Con conocimiento no se puede. Con la carne no se puede, con la vida almática no se puede, solamente se puede con el poder del Espíritu Santo, con el poder de la palabra, con Cristo. Aprendamos, iglesia. Que el Señor les bendiga, que tengan un lindo fin de semana, sean obedientes, créanle al Señor, salgan del llamado. Dios tiene algo más para ustedes, algo mayor, algo más profundo. Es necesario hacer crecer la iglesia en Cristo, la iglesia en Cristo. No, 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 no en infraestructura. La iglesia en Cristo predique el Evangelio.
Usted en la medida que está saliendo a predicar y va a empezar a predicar, yo creo que de aquí van a salir predicadores. Usted se está desarrollando su vida ministerial, está desarrollando, no se está avergonzando del Evangelio, sino que está poniendo en práctica la palabra poderosa del Señor. Predique a sus vecinos, no se avergüence de que usted es evangélica, no se avergüence del Evangelio, porque si usted se avergüenza del Evangelio, Dios también se avergüenza de usted. Eso pasa en la carne, cuando usted tiene vergüenza de decir es porque está en la carne, porque pasa su vida y dice mi vida no da testimonio, porque soy igual que ellos. Por eso tenemos esas contradicciones. Ayer me preguntaba a alguien, me decía, ¿a qué te dedicas? No, soy pastor, predico el evangelio. Y luego me decía, oh, qué bueno tener a alguien espiritual. No me avergüenzo. Y antes me avergonzaba, sí. Pasé por una etapa en mi vida que me avergonzaba, sí. Años atrás. Avancemos. Bendiciones, iglesia. Que el Señor les bendiga. Bye. Saludos a todos. Bendiciones, bendiciones. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, gracias.